Imagina despertar una mañana y descubrir que tu dinero ya no vale nada, que los ahorros de toda tu vida, guardados bajo el colchón o en el banco, se han convertido en papel sin valor, que el salario que cobrabas ayer hoy apenas alcanza para comprar la mitad de lo que compraba antes. Esto no es una película de terror económico. Esto es exactamente lo que le sucedió a 90 millones de mexicanos en diciembre de 1994. En solo 7 días, México perdió todo. Sus reservas internacionales se evaporaron como agua en el desierto. El peso mexicano se desplomó como un edificio dinamitado, y una nación entera vio cómo su economía, que parecía sólida como una pirámide azteca, se derrumbaba ante sus ojos. Esta es la historia de cómo el país que iba a ser el milagro económico de América Latina se convirtió en el epicentro de una crisis que sacudió al mundo entero. Una historia de ambición, traición económica y un rescate desesperado que cambiaría para siempre las reglas del juego financiero global, porque cuando México perdió todo su dinero en una semana, no solo cayó un país, tembló todo el sistema económico mundial. Para entender cómo México lo perdió todo, primero debemos viajar a los años 80. México acababa de salir de una crisis devastadora en 1982. El país había defaulteado su deuda externa, la inflación devoraba los salarios como un incendio descontrolado y la economía estaba en ruinas. Pero de esas cenizas surgió un nuevo México, o al menos eso parecía. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder en 1988 con una promesa revolucionaria: transformar a México en una potencia económica del primer mundo, y durante un tiempo parecía que lo estaba logrando. Imaginen esto: en solo 6 años, México pasó de ser el niño problema de América Latina a ser la estrella dorada de Wall Street. La inflación, que había llegado al 159% en 1987, cayó a un solo dígito. Era como si alguien hubiera domado a una bestia salvaje. El gobierno privatizó todo lo que podía privatizar. Teléfonos de México, los bancos, las carreteras, todo se vendía al mejor postor. El dinero entraba a raudales. Era como una venta de garage nacional, donde cada activo vendido traía millones de dólares frescos a las arcas del gobierno. Y entonces llegó el momento cumbre: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. México se sentaba en la mesa con Estados Unidos y Canadá como un igual. Era el sueño hecho realidad. El país finalmente había llegado a las grandes ligas. Los inversionistas extranjeros estaban hipnotizados. El dinero fluía hacia México como un río desbordado. Entre 1990 y 1993 entraron más de 90,000 millones de dólares en inversión extranjera. Era más dinero del que México había visto en toda su historia. Las tiendas se llenaban de productos importados. Los mexicanos de clase media compraban televisores japoneses, autos americanos, ropa europea. Los centros comerciales brotaban como hongos después de la lluvia. Parecía que México finalmente había encontrado la fórmula mágica del desarrollo. Pero aquí está el problema con la magia: siempre es una ilusión. Mientras México brillaba en los titulares internacionales, bajo la superficie se acumulaban presiones que nadie quería ver. Era como un edificio hermoso construido sobre arena movediza. El peso mexicano estaba artificialmente fuerte. El gobierno lo mantenía en una banda de flotación estrecha, como un corsé económico que apretaba cada vez más. Para mantener esta ficción, México gastaba sus reservas internacionales como un apostador desesperado en Las Vegas, convencido de que la próxima mano cambiaría su suerte. Pero había un problema aún más grande: los tesobonos. Imaginen esto: el gobierno mexicano necesitaba dinero, mucho dinero. Entonces emitió bonos, promesas de pago, pero no cualquier promesa. Estos tesobonos estaban indexados al dólar. Era como si México hubiera apostado su casa en un juego donde las reglas las ponía otro país. Para finales de 1994, México debía 30,000 millones de dólares en tesobonos. Y aquí viene lo terrorífico: las reservas internacionales del país apenas llegaban a 10,000 millones. Era como escribir cheques sabiendo que no tienes fondos en el banco. Y entonces, 1994 resultó ser el año en que todo lo que podía salir mal, salió mal. En enero, los zapatistas se levantaron en Chiapas. Las imágenes de guerrilleros enmascarados recorrieron el mundo. De repente, el México moderno parecía frágil. En marzo, Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del partido gobernante, fue asesinado en Tijuana. El país entró en shock. La estabilidad política que había atraído a los inversionistas se resquebrajó como un vidrio golpeado por una piedra. En septiembre, otro asesinato: José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. México parecía estar cayendo en una espiral de violencia política. Los inversionistas extranjeros comenzaron a ponerse nerviosos.
Era como ver a las ratas abandonando un barco, pero todavía no era el hundimiento. Eso vendría en diciembre. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente de México. Heredaba una bomba de tiempo económica y el reloj ya estaba en los últimos segundos. El 19 de diciembre, un lunes que quedaría grabado en la historia económica de México, el gobierno tomó una decisión desesperada: devaluar el peso en un 15%. Fue como admitir que el rey estaba desnudo, pero aquí está el error fatal. Pensaron que una devaluación controlada calmaría los mercados. Fue como intentar apagar un incendio con gasolina. El martes 20 de diciembre, el pánico se desató. Los inversionistas extranjeros corrieron hacia las salidas. Era una estampida financiera. Vendían pesos, vendían bonos, vendían acciones, vendían todo. El dinero huía de México como si el país tuviera la peste. En cuestión de horas, México tuvo que gastar $4,000 millones de sus reservas intentando defender el peso. Era como intentar detener un tsunami con las manos desnudas. El miércoles 21, la situación era insostenible. México se rindió, dejó flotar libremente el peso. Y entonces ocurrió lo impensable. El peso cayó un 50% en un solo día. Imaginen esto: si el lunes tenías 1,000 pesos que valían $300, el miércoles esos mismos 1,000 pesos valían $150. La mitad de tu dinero había desaparecido. ¡Puf! Como un truco de magia cruel. Para el jueves 22, las reservas internacionales de México estaban casi agotadas. De los $29,000 millones que tenía en octubre, quedaban menos de $6,000 millones. En términos prácticos, México estaba quebrado. El viernes 23, último día hábil antes de Navidad, México enfrentaba el abismo. No tenía dinero para pagar los tesobonos que vencían en enero. No tenía dinero para importar bienes básicos. No tenía dinero, punto. En solo 5 días, México había perdido todo. Era como ver a un millonario convertirse en mendigo en cámara rápida. Las tiendas subían los precios cada hora. Los bancos limitaban los retiros. Las empresas no sabían si podrían pagar los salarios. Era el caos económico absoluto. Y entonces, cuando parecía que México iba a colapsar completamente, llegó la caballería. Pero no sería un rescate, sería una intervención. La mañana del 24 de diciembre, mientras las familias mexicanas se preparaban para una Navidad amarga, en Washington se libraba una batalla desesperada. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, enfrentaba una decisión imposible. México estaba al borde del colapso total. Si caía, podría arrastrar con él a toda América Latina. El efecto dominó podría llegar hasta Wall Street. Los bancos estadounidenses tenían $25,000 millones prestados a México. Si México no pagaba, esos bancos podrían quebrar. Pero había un problema. El Congreso estadounidense se negaba a aprobar un rescate. ¿Por qué deberíamos salvar a México con dinero de los contribuyentes americanos?, preguntaban los congresistas. Clinton tomó entonces una decisión sin precedentes. Usó el Fondo de Estabilización Cambiaria, un fondo de emergencia que no necesitaba aprobación del Congreso. Era como sacar el botón nuclear económico. El paquete de rescate fue masivo: $50,000 millones, $20,000 millones de Estados Unidos, $17.8 mil millones del Fondo Monetario Internacional, el resto de otros países y organizaciones. Era el rescate financiero más grande en la historia hasta ese momento. Pero este dinero no era un regalo, era un préstamo con condiciones draconianas. México tuvo que hipotecar sus ingresos petroleros como garantía. Era como empeñar las joyas de la abuela para pagar las deudas. El FMI impuso condiciones estrictas: recortar el gasto público, aumentar las tasas de interés al 80%, privatizar más empresas. Era medicina amarga, muy amarga. Y aquí viene lo más doloroso. Este rescate no era para salvar a los mexicanos, era para salvar a los inversionistas extranjeros, principalmente estadounidenses, que habían apostado por México. Los grandes fondos de inversión recuperaron su dinero y salieron corriendo. Los mexicanos comunes se quedaron con la cuenta. Las consecuencias para México fueron devastadoras. Era como si un terremoto económico hubiera sacudido cada hogar mexicano. El desempleo se disparó. Más de 1 millón de personas perdieron sus trabajos en 1995. Las fábricas cerraban, las tiendas quebraban, las empresas despedían masivamente. Las tasas de interés hipotecarias subieron al 100% anual. Imaginen esto: si debías $100,000 de hipoteca, al año siguiente debías $200,000.
Miles de familias perdieron sus casas. Barrios enteros de casas abandonadas aparecieron en las ciudades mexicanas. Los bancos mexicanos colapsaron. El gobierno tuvo que rescatarlos con un programa llamado FOBAPROA, que costó $100,000 millones. Era dinero que México no tenía, deuda que pagarían las siguientes generaciones. La clase media mexicana fue aniquilada. Profesionistas que habían trabajado toda su vida para comprar una casa, un auto, para dar educación a sus hijos, lo perdieron todo. Era como retroceder 20 años en una semana. El salario real cayó un 25%. Los mexicanos podían comprar una cuarta parte menos con su sueldo. La leche, el pan, la tortilla, todo subió de precio. La desnutrición infantil aumentó. Los índices de pobreza se dispararon. Pero el efecto no se limitó a México. La crisis se contagió como un virus. Lo que comenzó en México pronto se extendió por el mundo. Los economistas lo llamaron el efecto tequila. Era la primera crisis financiera de la era de la globalización. Argentina fue la primera en caer. Los inversionistas, asustados por México, sacaron su dinero de Argentina. El peso argentino se tambaleó. Los bancos argentinos perdieron el 18% de sus depósitos en 2 meses. Brasil tuvo que subir sus tasas de interés al 65% para evitar una fuga de capitales. La economía brasileña se frenó en seco. Hasta países tan lejanos como Tailandia, Filipinas y Polonia sintieron el impacto. Los inversionistas ya no confiaban en ningún mercado emergente. Era como si México hubiera demostrado que todos estos países eran castillos de naipes. Wall Street tembló, el Dow Jones cayó. Los fondos de inversión que habían apostado por mercados emergentes perdieron miles de millones. Por primera vez, el mundo entendió que en la economía globalizada, la crisis de un país podía convertirse en la crisis de todos. México había demostrado que en el mundo financiero moderno todos estábamos conectados por hilos invisibles y cuando uno caía podía arrastrar a todos los demás. El Fondo Monetario Internacional tuvo que repensar completamente cómo manejar las crisis financieras. El rescate de México se convirtió en el modelo para futuros rescates. Rusia en 1998, Brasil en 1999, Argentina en 2001. Pero quizás la lección más importante fue otra. Los países podían quebrar en cuestión de días, no años. La velocidad del colapso mexicano asustó a todos. Era un mundo nuevo, más rápido, más volátil, más peligroso. México eventualmente se recuperó. Para 1997, la economía volvía a crecer. El peso se estabilizó. México pagó el préstamo a Estados Unidos antes de tiempo, incluso con intereses. Pero las cicatrices quedaron. Una generación entera de mexicanos aprendió que el progreso podía desaparecer de la noche a la mañana, que los ahorros de toda una vida podían evaporarse en segundos, que las promesas de los políticos valían menos que el papel en que estaban escritas. Y aquí está lo más perturbador. Las condiciones que causaron la crisis mexicana siguen existiendo en muchos países. Gobiernos que gastan más de lo que tienen, monedas artificialmente fuertes, deuda denominada en moneda extranjera, dependencia excesiva de capital especulativo, falta de transparencia en las finanzas públicas. Es como si el mundo no hubiera aprendido nada, o peor aún, como si hubiera aprendido las lecciones equivocadas. Los rescates se volvieron la norma. Too big to fail se convirtió en la filosofía dominante. Los inversionistas tomaban riesgos cada vez más grandes, sabiendo que si algo salía mal, alguien los rescataría. 2008 demostró que no solo los países emergentes podían colapsar. Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, los gigantes de Wall Street cayeron como dominós y otra vez fueron rescatados con dinero público. Grecia en 2010, Chipre en 2013. Cada crisis seguía el mismo patrón: exceso, colapso, rescate, austeridad para el pueblo, salvamento para los inversionistas. Hoy, mientras vemos esta historia desde 2024, surge una pregunta inquietante. ¿Podría volver a suceder? La respuesta es más aterradora que la pregunta. No solo podría suceder, es casi inevitable que suceda. Los mercados financieros son más grandes, más rápidos, más interconectados que nunca. Un tuit puede hacer caer una moneda, un rumor puede provocar una corrida bancaria, un algoritmo puede vender miles de millones en microsegundos. Las criptomonedas han añadido una nueva capa de volatilidad. Países enteros han adoptado Bitcoin como moneda legal. ¿Qué pasará cuando esa burbuja explote? La deuda global ha alcanzado niveles récord, $300 billones. Es más dinero del que existe físicamente en el mundo. Es una ficción matemática sostenida por la fe colectiva en que alguien, en algún momento, pagará. China, la segunda economía del mundo, tiene un sector inmobiliario al borde del colapso. Evergrande, Country Garden, gigantes inmobiliarios con deudas impagables.
Si China estornuda, el mundo puede pescar neumonía. Y mientras tanto, los bancos centrales han gastado su munición. Las tasas de interés estuvieron en cero o negativas durante años. Imprimieron dinero como si no hubiera mañana. ¿Qué herramientas les quedan para la próxima crisis? La historia de cómo México perdió todo su dinero en una semana nos enseña una verdad incómoda. El dinero no es real. Es una ficción colectiva, un acto de fe compartido. Esos pedazos de papel en tu cartera, esos números en tu cuenta bancaria, valen algo solo porque todos acordamos que valen algo, pero ese acuerdo puede romperse. Y cuando se rompe, el dinero simplemente desaparece. México no perdió fábricas en esa semana de diciembre. No perdió trabajadores, ni recursos naturales, ni conocimiento. Perdió algo mucho más frágil y mucho más importante. Perdió la confianza. Y la confianza, una vez perdida, tarda años en recuperarse. Cada crisis financiera nos recuerda que vivimos en un castillo de naipes, elaborado, hermoso, pero en última instancia, frágil. Un mal movimiento, un viento fuerte y todo puede colapsar. México en 1994 fue una advertencia. Una demostración de que ningún país, por próspero que parezca, es inmune al colapso financiero, que el progreso de décadas puede deshacerse en días, que el dinero puede evaporarse como humo en el viento, porque al final del día, todo el sistema financiero mundial se basa en una palabra, confianza, y la confianza es lo más valioso y lo más frágil que existe. México perdió todo su dinero en una semana, pero lo que realmente perdió fue la fe en su propio futuro. Y eso tomó mucho más que una semana en recuperarse. La pregunta no es si habrá otra crisis como la de México. La pregunta es ¿cuándo? Y más importante aún, ¿estaremos preparados? ¿O veremos otra vez cómo todo lo que creíamos sólido se desvanece en el aire? Porque si algo nos enseñó México, es que en el mundo de las finanzas modernas, todo puede cambiar en una semana. Todo puede perderse en 7 días. Y cuando el dinero desaparece, descubrimos que nunca fue real. Solo era una promesa. Y las promesas, como México aprendió en aquella semana de diciembre, pueden romperse. El dinero es humo. Y el humo siempre se lo lleva el viento.